Bienvenido nuevamente a cursosbíblicos.net, Fundamentos para la Salvación. Que Dios le bendiga en su estudio. Fundamentos para la Salvación presenta el arrepentimiento. En esta oportunidad vamos a considerar algo de mucha importancia, de vital importancia para usted y para todos los hombres. El arrepentimiento. Vamos a estar considerando esta palabra que posiblemente no tiene un significado muy claro para usted hasta el momento, pero vamos, como siempre, a leer en la Biblia y dejar que ella nos explique acerca del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es una manifestación natural de la fe que tenemos en Jesús, cuando entendemos su palabra. Lo primero que debemos entender es que el arrepentimiento no es algo opcional. El arrepentimiento no es algo que viene después de la salvación. El arrepentimiento es esencial para la salvación. Ninguna persona puede recibir el perdón de sus pecados, ni puede estar segura de salvación sin haberse arrepentido. El solo aceptar a Cristo en su corazón no le basta para ser salvo. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios que Él pone como un requisito esencial para recibir la salvación. Vamos a leer 3 textos que esto enseña. En Hechos capítulo 3, versículo 19, primeramente. El apóstol Pedro, en los primeros días del cristianismo, poco después del establecimiento de la iglesia, poco después que él hubiera predicado por primera vez el evangelio, él estaba dando un discurso ahí en la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 3, versículo 19, exhortó a las personas presentes de esta manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este texto enseña claramente que el arrepentimiento es necesario para que Dios borre nuestros pecados. Nuestros espíritus, nuestras almas están manchadas por nuestros pecados. Es necesario que estos pecados sean borrados, eliminados completamente de nuestra vida, porque de otra manera seremos castigados por los pecados. Y algo que Dios requiere para que Él, en su gracia, borre nuestros pecados, es que nosotros tenemos que arrepentirnos. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. No es porque los pecados ya han sido borrados, sino es para que Dios nos borre los pecados, para que Dios nos limpie, para que Dios nos perdone. En Hechos, también capítulo 11, versículo 18, encontramos también que el arrepentimiento es esencial para recibir vida de Dios. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí en este texto la Biblia está enseñando claramente que Dios ha dado el arrepentimiento a los gentiles, a todos los hombres de todas las naciones, con un propósito: es para vida. El arrepentimiento es necesario para que el hombre que está muerto en sus pecados reciba vida de parte de Dios. La vida nueva que Dios ofrece en Cristo Jesús viene únicamente después del arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no podemos tener vida nueva en Jesús. Seguiremos muertos en nuestros pecados si no nos arrepentimos de ellos. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 30, encontramos estas palabras del apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandamiento que Dios ha dado para todos. Nadie en ninguna parte del mundo puede recibir la aprobación de Dios sin haberse arrepentido. Esto le incluye a usted, me incluye a mí, y esto incluye a todos los hombres. Yo no lo digo, sino que la Biblia dice que Dios manda. Es un mandamiento de Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios en un tiempo pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora a todos les ha dado este mandamiento. Arrepiéntese. Así que podemos ver claramente que el arrepentimiento es muy importante para Dios y por tanto, si queremos el favor de Dios y la bendición de Dios, es muy importante para nosotros. El arrepentimiento es esencial para su salvación y para la salvación de cualquier persona. La Biblia está enseñando que si queremos ser salvos, si queremos que Dios borre nuestros pecados, si queremos que Dios nos dé vida nueva, si queremos la aprobación de Dios, tenemos que arrepentirnos. Ahora, ¿cómo llegamos al arrepentimiento? Este es el segundo punto que quiero que consideremos. El arrepentimiento es producido por la tristeza. Espero que haya notado que no dije que el arrepentimiento es la tristeza. La tristeza es una cosa, el arrepentimiento es otra diferente. Pero el arrepentimiento es producido por la tristeza. Si no hay tristeza por el pecado, no habrá arrepentimiento. Pero simplemente la tristeza por el pecado no es arrepentimiento. Es un aspecto de algo necesario para que haya arrepentimiento. Y es el primero de 3 puntos que espero que recuerde siempre acerca del arrepentimiento. Esta primera palabra, tristeza. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11, encontramos una enseñanza que nos ayuda a entender este punto. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora él está tratando un caso muy especial del arrepentimiento de estas personas en Corinto, pero aprendemos algo muy importante de ellos. Y es que el verdadero arrepentimiento es posible únicamente cuando uno está sinceramente contristado por haber ofendido a Dios por medio de sus pecados y iniquidades. Nosotros tenemos que llegar a entender, tenemos que llegar a reconocer y llegar cara a cara con este hecho desagradable de que nosotros hemos ofendido a Dios. Nuestros pecados no son sencillamente nuestros pecados, no son sencillamente violaciones de una ley, sino que son una ofensa personal directa contra nuestro Dios. Usted, cuando peca, cuando infringe algún mandamiento de Dios, cuando hace algo indebido o no hace lo debido, peca y está directamente ofendiendo a Dios. Y no puede haber arrepentimiento hasta reconocerlo y sentir una tristeza profunda, sincera, por haber ofendido a Dios. Por esto dice, la tristeza que es según Dios, el versículo 10 del capítulo 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse
Esta tristeza que produce arrepentimiento es una tristeza por el pecado. Contristados según Dios, contristados para arrepentimiento. Una tristeza que produce el arrepentimiento. La tristeza no es el arrepentimiento, sino que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento es el fruto de la tristeza por el pecado. Porque hay tristeza del mundo que produce muerte. Ahora vamos a ver dos ejemplos que creo que aclararán de la manera más fácil este asunto, esta diferencia entre la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo, que no produce verdadero arrepentimiento, sino muerte. El primer ejemplo es de Judas, un ejemplo de la falsa tristeza del mundo. En Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5 encontramos este ejemplo. Creo que todos sabemos que Judas es el hombre que traicionó a Jesucristo, que lo entregó a las autoridades para que lo llevaran y finalmente que resultó en su crucifixión. En los versos 3 al 5 de Mateo 27 la Biblia dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas tomó su propia vida. Se suicidó. ¿Por qué? Por la gran tristeza, por el pesar de lo que había hecho. Pero esa tristeza no le llevó a un cambio, no le llevó a un arrepentimiento, sino que le llevó a la muerte. Judas es ejemplo de la falsa tristeza del mundo que produce muerte en vez de arrepentimiento. Él se entristeció por miedo, no por haber ofendido a Dios. Y el resultado fue su propia muerte. Y esto es lo que sucede con muchas personas. Ellos se sienten tristes por sus pecados, por miedo, o porque alguien descubrió su pecado. Ellos realmente están contristados, pero es una tristeza según el mundo que produce muerte. No es verdadera, no es profunda, no es por haber ofendido a Dios, sino por miedo, por pena, por vergüenza, pero no es por haber ofendido a Dios. No es verdadera tristeza según Dios que produce arrepentimiento. El ejemplo de Judas. Ahora, en cambio, tenemos el ejemplo de otro de los discípulos del Señor que también falló a su Salvador, falló a su Señor en esa noche, Pedro, que negó a Cristo. Y todos sabemos que Pedro, en 3 ocasiones, en esta noche en que Cristo fue entregado y juzgado, negó aún conocer a Jesús. Y en Lucas capítulo 22, versículo 62, después que esto sucediera y Pedro, el gallo haya cantado, Pedro recordó lo que Cristo le había dicho. Y en el versículo 62 la Biblia dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro sintió tristeza. Pero si seguimos leyendo la historia del Nuevo Testamento, encontramos que él no se ahorcó, él no se desanimó y no se fue lejos del Señor, sino que Pedro en cambio demuestra una verdadera y sincera tristeza que resultó enseguida en un cambio drástico en su actitud hacia el Señor. Se arrepintió de veras, cambió su vida por medio de esta tristeza de haber ofendido a su Salvador y su Señor por haber ofendido a Dios. Entonces, esta tristeza, como la que sintió Pedro, que lloró amargamente por haber ofendido a su Señor, esta es la clase de tristeza que necesitamos todos nosotros. Si vamos a llegar a un verdadero arrepentimiento, necesitamos sentir el pesar de nuestros pecados. Necesitamos reconocer que hemos sido tremendamente malos para con nuestro Dios. No solamente que hemos maltratado a los hijos, aunque esto es terrible.
No solamente que hemos sido pésimos con la esposa o con el esposo, aunque esto es malo. No solamente que hemos malgastado el dinero y por tanto no tenemos nada y nos sentimos tristes por ello. No solamente porque tal vez hasta hemos llegado al extremo de abusar a otras personas y hasta quitarles la vida. No por esto solamente, sino por entender que hemos ofendido a Dios. Yo creo que estudiando un ejemplo de David en el Antiguo Testamento nos puede ayudar bastante. En Salmos 51, versos 1 al 4 primero, vamos a leer estas palabras del David acerca de su pecado que había cometido con Betsabé. La Biblia dice en Salmos 51, versos 1 al 4, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí encontramos la actitud que necesitamos. David sintió la tristeza por haber ofendido a Dios. Él reconoció que había pecado contra Dios, contra ti solo he pecado, clamó, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no solamente sintió haber maltratado a un prójimo, no solamente sintió haber ofendido a los hombres, sino que él sintió que había ofendido a Dios. Él no lloró porque descubrieron su pecado, él lloró porque había pecado en la presencia de Dios, delante de quien nadie se esconde. Esto es lo que necesitamos nosotros, tener nuestro pecado siempre delante de nosotros, como dijo David, reconociendo que hemos ofendido a Dios. David es uno que se entristeció según Dios por sus pecados, porque reconoció que su pecado fue contra Dios. Pecar es hacer afrenta contra Dios. El resultado de esta tristeza, de este espíritu que fue quebrantado al considerar cómo había ofendido a Dios, fue el arrepentimiento. Miremos el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros, el espíritu quebrantado, el realmente sentirnos quebrantados por lo que hemos hecho en contra de Dios, el sentirnos humillados, ese corazón contrito. Yo no entiendo cómo una persona puede llegar a la obediencia a Dios sin sentir una tristeza que le provoque hasta las lágrimas. ¿Cómo puede llegar uno riéndose en la obediencia a Dios? De ninguna manera. Uno tiene que llegar primero en arrepentimiento, en tristeza, amarga tristeza por haber ofendido a Dios con un espíritu quebrantado, un espíritu que ya no puede más, porque reconoce lo vil que eres. Dios necesita de nosotros esta tristeza que produce el arrepentimiento. Esto es el resultado cuando realmente estamos contristados según Dios por haber ofendido a Dios. Entonces nosotros, con ese espíritu quebrantado, vamos a cambiar la vida. Y este es el siguiente punto que necesitamos entender. El arrepentimiento es básicamente un cambio de voluntad que resulta en un cambio de vida. Por aquí entran las dos palabras que nos ayudan. Ya tenemos la tristeza, que es la primera palabra. La tristeza produce el arrepentimiento. La tristeza por el pecado. La tristeza por haber ofendido a Dios. La segunda palabra es voluntad. Nosotros tenemos que cambiar de voluntad. Y cuando hacemos esto, esto resultará en un cambio de vida, en fruto. Tres palabras que para mí identifican el arrepentimiento: tristeza, voluntad y frutos. Si usted recuerda estas tres palabras, va a recordar lo básico, lo esencial
acerca del arrepentimiento. Primero, la tristeza por haber ofendido a Dios. Segundo, voluntad. Un cambio de voluntad tiene que suceder. Usted tiene que decidir que ya no va a hacer lo que usted quiere, sino que va a hacer lo que Dios quiere. Ya no va a seguir la voluntad de la carne, sus propios deseos, sino que va a seguir la voluntad del Espíritu, los deseos de Dios. Y luego, esto va a producir fruto en su vida. El cambio de voluntad sucede en su mente. La tristeza por el pecado es en su corazón contrito, en su espíritu quebrantado. Pero hay fruto de arrepentimiento, y ese fruto es lo que se manifiesta ya en el cambio de vida. El significado básico del arrepentimiento es un cambio de voluntad que resulta en un cambio de vida o modo de actuar. Leamos en Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. Creo que es el ejemplo más claro, más al grano del arrepentimiento. Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Ahora fíjese bien. En el caso de este joven, primero él no quería hacer lo que su padre le ordenó. No lo iba a hacer. Pero cuando se arrepintió, es decir, cuando cambió de parecer, cuando cambió de voluntad, fue a hacer lo que su padre le había ordenado. Si nos arrepentimos, esto significa que decidimos hacer lo que el Padre Celestial nos manda en vez de hacer lo que nosotros queremos. Y el resultado de este cambio de mentalidad será que haremos su voluntad. Efectuaremos en nuestra vida lo que Dios quiere. Así que el arrepentimiento manifestado en este hijo de un hombre que dice no quiero, pero después arrepentido, cambiando de voluntad, llevó el fruto del arrepentimiento. Fue e hizo lo que su padre le mandó que hiciera. Y así será en nosotros también. Cuando nosotros, por nuestros pecados, reconocemos que hemos ofendido a Dios y realmente sentimos tristeza y llegamos humildemente a Dios diciendo: ya no quiero hacer mi voluntad, quiero seguirte ofendiendo, sino que quiero hacer tu voluntad. Nos hemos arrepentido. De verdad, hemos cambiado de mente, hemos cambiado de voluntad. Pero luego, si es verdadero este cambio, se va a notar en el fruto, en nuestro modo de actuar, en nuestras acciones en la vida. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y algunos venían a él. En Mateo capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, uno solo necesita un momento para arrepentirse, es decir, para hacer la decisión de dejar atrás al mundo y lo que hay en él y seguir la voluntad de Dios. Pero si este arrepentimiento es verdadero, resultará en un cambio de vida enseguida. Llevará fruto en la vida cotidiana. Ahora vale la pena notar que solamente Dios y el individuo pueden saber si una persona se ha arrepentido sinceramente en el momento. La iglesia no tiene ningún derecho de tratar de juzgar el arrepentimiento de nadie. Tarde o temprano se manifestará según sus obras, pero puede ser temprano, como también puede ser tarde. Y ningún periodo de espera nos asegura que vamos a saber que esta persona se ha arrepentido. Tenemos que aceptar su palabra, que dice me he arrepentido, lo aceptamos. Lo ha hecho, se ha arrepentido. Solo Él y Dios lo saben. Solo Él y Dios lo van a saber. Pero siempre se va a manifestar, sea temprano o sea tarde, se va a manifestar, ya sea en forma visible, en forma oculta, se va a manifestar si esta persona se ha arrepentido o no por medio de
los frutos de su vida. En Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18, tenemos una clara declaración de lo básico, lo fundamental acerca del arrepentimiento. Tenemos esta ilustración bíblica que nos debe ayudar a ver claramente de qué se trata. En Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18, la Biblia dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En pocas palabras, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. En este sentido, es un proceso que no tiene fin mientras estemos en esta vida. Estamos siempre dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer el bien. Ahora, pero debemos entender, no debemos malentender esto. Esto es muy importante, que el arrepentimiento no significa la perfección. Debemos entender que aunque Dios nos manda dejar lo malo y hacer lo bueno, esto no significa que podamos llegar al punto de no cometer ningún pecado. El arrepentimiento no es la perfección y no debemos aplazar nuestra obediencia al Evangelio de Cristo hasta lograr la perfección, porque nunca llegará el día. Hay muchas personas todavía esperando la perfección para obedecer a Cristo. Y Cristo no nos va a recibir de esta manera, porque no vamos a llegar a ser perfectos. No vamos a llegar a no pecar. El arrepentimiento es una decisión. Una vez que usted haya hecho esta decisión en su vida, usted ya cumple el requisito del arrepentimiento y debe proceder a lo demás de lo que Cristo le manda, que es la confesión de su fe en Él y el bautismo en Cristo para perdón de los pecados. Pero no debe pensar que el arrepentimiento signifique la perfección, porque no es así. Escribiendo a cristianos, personas arrepentidas, creyentes en Jesús, bautizadas para perdón de los pecados, el apóstol Juan, escribiendo a estas personas, miembros de la iglesia del Señor, en 1 Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, nos aclara este punto claramente, versos 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, fíjese desde un principio que, claro, recibimos el perdón de pecados, recibimos la limpieza por la sangre de Cristo y mantenemos nuestra comunión con Dios si andamos en luz. Pero esto quiere decir que andar en luz, andar conforme a la luz de Dios, no es andar en perfección, porque de otra manera no tendríamos ningún pecado que limpiar. Si no cometiéramos pecado, no tendríamos necesidad de la limpieza que viene por la sangre de Cristo. Pero cuando andamos en luz, cuando nos hemos arrepentido de veras y estamos luchando por dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, vamos a cometer errores. Pero con estos errores viene el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesús. Sigamos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, en 2 veces, Él ha dicho que no debemos decir que no tenemos pecado,
ni debemos decir que no hemos pecado, porque es mentira, es engaño. Lo que debemos hacer cuando nos hemos arrepentido de corazón es confesar nuestros pecados a Dios una vez que seamos cristianos, y Él nos perdona. Ahora, muchas personas no quieren dar el paso de la obediencia a Dios porque creen que una vez que sean cristianos, una vez que se hayan bautizado, que no pueden cometer ningún error. Esto no es cierto. Para la persona no cristiana, Dios ha hecho provisión para el perdón de sus pecados. Parte de esta provisión incluye de nuestra parte el arrepentimiento, la decisión de ya no seguir pecando, de ya no vivir conforme a la carne, sino que vivir según el Espíritu de Dios. La decisión de ya no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero Dios también ha hecho provisión para el perdón de los pecados de los cristianos, porque Él reconoce que cristianos también van a cometer pecados. No van a seguir pecando como antes, pero van a cometer errores. Van a fallar, lo van a hacer todos. Y entonces la provisión de Dios es que nosotros, cuando de corazón sentimos lo que hemos hecho y queremos cambiar, confesamos nuestros pecados a Dios y Él nos limpia con la sangre de Jesús. Así que no malentienda el arrepentimiento. No malentienda tampoco la gracia de Dios, porque esto no es decir que podemos seguir viviendo como queremos. Esto no podemos hacerlo tampoco. Tenemos que hacer una firme decisión y ser fieles en la obediencia a Dios. Pero siempre reconozcamos que cometemos pecados, y cuando los cometemos podemos acudir a Dios por medio de Jesucristo en la oración, y arrepentidos recibiremos el perdón de nuestros pecados. Hemos considerado que el arrepentimiento es producido por la tristeza y que el arrepentimiento es básicamente un cambio de voluntad que resulta en un cambio de vida. Es un cambio de dirección. Ahora, tal vez usted se estará preguntando, ¿por qué debo arrepentirme? Bueno, ya sabemos que es necesario para salvación. Pero en la Biblia encontramos una motivación muy poderosa para que usted se arrepienta. Y espero que escuche con toda sinceridad y con su corazón abierto, un corazón tierno, un corazón dispuesto al Señor, para que Él pueda tocarle. No le voy a engañar. Ahorita, con estos versículos que vamos a leer, quiero hablar a su corazón. Quiero hablar a sus sentimientos. Quiero que usted piense en lo que vamos a leer y que considere su relación con Dios. En Hechos capítulo 17. Esto es importantísimo. Es importante para su eternidad, porque usted es un ser que ya no dejará de existir. Usted, una vez que nació, ya no dejará de existir. Existirá con la gran bendición de Dios, o existirá bajo el castigo y la ira de Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, encontramos estas palabras. Ya leímos el verso 30, ahora vamos a leer 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Usted debe arrepentirse, porque un día Dios, el que manda el arrepentimiento, va a juzgarle a usted por medio de Jesús. Y ha dado prueba irrefutable de que el día de juicio viene. El día de juicio viene y estamos seguros que viene. Esto no es un mito. Esto no es un engaño, no es una mentira. Estamos seguros que el día de juicio viene, porque Dios ha dado fe a todos con haber levantado de los muertos a Jesús su Hijo.
La tumba vacía es la evidencia que Dios ha dejado que un día nos va a juzgar a nosotros. Usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas por la vida que ha vivido. Usted tendrá que responder a Dios por su vida. Ahora piense un momento, ¿con qué le va a responder? Cuando Él pregunta por su vida, por lo que usted ha hecho con la vida que Él le dio a usted, ¿con qué va a responder? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser su explicación a Dios por la manera en que ha usado o abusado de la vida que Dios le ha dado? Arrepiéntese, dice la Biblia. Arrepiéntese porque viene el día cuando Dios va a ser nuestro juez. Jesucristo nos va a juzgar, su palabra va a decidir si nosotros seguimos con la bendición de Dios o si somos condenados al castigo eterno por Dios. Pero no solamente quiero que usted se acerque a Dios por temor, sino también por causa de la benignidad de Dios. En Romanos capítulo 2, en el versículo 4, la Biblia nos enseña de la siguiente manera: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muchas personas se confunden. Ellos creen que, bueno, todo va bien, yo no tengo ningún motivo por qué cambiar. No entiende que el hecho de que Dios le ha permitido vivir hasta este momento es una manifestación de su amor y su benignidad para usted, y la Biblia nos está revelando que el propósito de esto es guiarle al arrepentimiento, para que usted, viendo que Dios es tan benigno, tan bueno con usted, que usted debe sentir la necesidad de entregarle su vida, de dejar de hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿No cree usted que Dios ha sido bastante bueno con usted? ¿No cree usted que Dios le ha ayudado mucho con el simple hecho de darle vida hasta este momento, y la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo no es bastante ya? Esta benignidad de Dios que ha traído el sol y la lluvia a su vida, que le ha traído buenos días y malos días, esta benignidad es con el propósito de llevarle a usted al arrepentimiento. Dios es bueno, y es bueno con usted, y es bueno con usted todos los días, porque le quiere salvar, y espera que usted se arrepiente. En Juan capítulo 3, versículo 16, hay un texto que casi todos los hombres han escuchado en alguna vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le quiero decir que usted debe arrepentirse, porque Dios le ama. Dios le ama tanto que ha dado su Hijo propio, unigénito, el único que tenía, le ha dado por usted. Y por este motivo, usted debe sentirse realmente compungido de corazón y con el deseo de servir a Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede hacer para convencerle a usted que le ama y que Él le puede dar lo mejor, la mejor vida, las mejores bendiciones y que usted necesita de Él? ¿Qué más puede hacer para ganar su amor? ¿Qué más puede hacer para que usted le ame a Él? Él le ha mostrado su amor en dar su Hijo. ¿No le parece justo? ¿No le parece razonable, natural que usted responda con amor también, entregándole su vida y diciendo: Señor, yo dije que no iba a hacer tu voluntad, que no iba a hacer lo que tú querías, que iba a hacer lo que yo quiero, pero ahora quiero cambiar, porque tú me has mostrado, he conocido tu amor? En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. La Biblia dice, 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entiende que Dios mismo le está rogando a usted, por medio de estas palabras, por medio de mis palabras, que Dios le está rogando: reconcíliese conmigo, quiero ser tu amigo. ¿Cuál será su respuesta a Dios? Jesús ni siquiera conocía el pecado. Fue tentado de toda manera como nosotros, pero no pecó, perfecto. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Él fue convertido en pecado para que usted y yo llegáramos a hacer justicia de Dios, limpios, sin culpa, inocentes. A pesar de todo lo que hemos hecho contra Dios, Dios nos ha amado tanto y nos está rogando que aceptemos la reconciliación, la oferta de paz que Él nos hace en Jesús. Él nos está ofreciendo en Él paz con Él. A pesar de nuestros pecados, a pesar de todas las manchas en Jesús, a Él le ha convertido a pecado en la cruz del Calvario. Entiende que cuando Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no fueron sencillamente palabras vanas al aire, sino que fue una gran realidad, que Él se había convertido en pecado ahí en esa cruz, llevando mis pecados y los suyos. Y por eso su Padre lo dejó agonizando en la cruz del Calvario, pasando por el infierno mismo de la separación de su Padre por nosotros. Esto lo hizo Cristo por usted y por mí. Y Dios todavía nos ama tanto que nos está rogando que seamos reconciliados con Él. Dios no quiere que ninguno sea castigado en la muerte eterna, la separación eterna, el castigo eterno. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, es el último texto. Y voy a dejar en su corazón este mensaje de Dios. Ezequiel 33, 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que seamos castigados, pero no nos salvará si no nos arrepentimos. ¿Por qué morirá usted en sus pecados?